Hola, yo soy Kisa y hoy vamos a hablar de uno de los movimientos más famosos de América Latina, pero con una pregunta que para algunas personas es un poco, ¿cómo decirlo?, incómoda. ¿Dónde quedaron las mujeres en el boom latinoamericano? Hoy veremos el caso de la excelentísima Helena Garro. Entre los años 60-70 surgió un movimiento literario denominado Boom Latinoamericano. Ese movimiento consistió en el afloramiento de la literatura latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en íconos de la literatura. Estos escritores fueron influenciados por los movimientos modernistas y vanguardistas del siglo XX, más específicamente del surrealismo, y adoptaron una nueva manera de escribir también influenciada por las situaciones políticas, sociales, económicas que vivía cada uno en su país. Estas condiciones políticas y sociales en su mayoría eran debido al desarrollo de movimientos revolucionarios en periodos autoritarios, en países de izquierda o de derecha por igual. Y aún así, América Latina logró captar el interés tanto de Estados Unidos como de Europa. Hablar del boom latinoamericano trae inmediatamente a nuestra memoria imágenes de personas como Juan Rulfo, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, entre muchísimos otros autores que surgieron durante el movimiento. Pero, ¿dónde quedaron las mujeres? Las mujeres como María Luisa Bombal, Clarice Lispector y la excelentísima Helena Garro. Esta es una de las principales cuestiones. Resulta increíble que las obras de estas mujeres no tengan el mismo impacto mediático que las de sus contrapartes masculinas. Helena Garro publica Los recuerdos del porvenir en 1963, novela completamente clasificada como perteneciente al realismo mágico, pero no es hasta 1967 cuando Gabriel García Márquez publica 100 años de soledad, que se dice que es el precursor, el autor que impulsa el realismo mágico en América Latina. Aunque algunos sostienen que es Rayuela en 1962, de Julio Cortázar, o La ciudad de los perros de 1962, de Vargas Llosa, o Hijo de hombre en 1959, de Augusto Roa Bastos. Pero así entra en escena el realismo mágico, un movimiento literario que resultó manera de explicar movimientos sociales, políticos y económicos. Su particularidad principal fue mostrar lo irreal como algo completamente cotidiano. Situaciones o elementos mágicos son pasados por alto y su función es ser parte de la normalidad de la historia. Una normalidad frecuentemente mostrada por sociedades marginales o urbanas. Los autores tomaron sus lugares de origen como escenario para sus historias y la voz del pueblo a fin de expresar sus sensaciones y sus sentimientos ante una realidad desastrosa y turbulenta. La principal característica editorial del boom fue la de buscar insertar las obras en el mercado mundial. Esto requirió de nuevas formas de escritura que adquirieron particulares e innovadoras formas. Por ejemplo, el trabajo del tiempo de una forma no lineal, neologismos, juegos de palabras, la fantasía mezclada con dura realidad, circularidad narrativa, anulación de los signos de puntuación y empezar la historia in media res. Es decir, que esa historia no tiene inicio. Ya empieza con una acción. Ahora volviendo a Helena Garro. Ella fue la sombra de Octavio Paz. Helena Garro se casó en 1937 con el ganador del premio Nobel, Octavio Paz, un poeta muy reconocido a nivel mundial. Pero lo que podría haber parecido una relación hermosa de retroalimentación porque ambos eran escritores, en realidad su romance se basó en prohibiciones, en resentimientos, en rencores, en celos profesionales y violencia. Así lo describió Helena Garro en su libro Memorias de España en 1937. Durante mi matrimonio siempre tuve la impresión de estar en un internado de reglas estrictas y regaños cotidianos. También para una entrevista para la poeta Patricia Rosas Lopategui, dijo que Octavio Paz le había prohibido escribir poesía porque él se desempeñaba en ese ámbito. Ese era su terreno. También se rescata de la obra biográfica Yo, Helena Garro, de Carlos Landeros. Me casé porque Octavio Paz quiso. O sea, él quiso. Helena Garro no quiso. Pero desde entonces nunca me dejó volver a la universidad, porque ella había ingresado en la Facultad de Filosofía y Letras. Me dediqué a ser periodista, porque él ganaba muy poco dinero. Pobre encima. Entonces, y porque eso no opacaba a nadie, sino que producía dinero. Y me dediqué a callar porque había que callar. Es una situación muy triste, la verdad, que las mujeres tengamos que quedar relegadas a nada porque la contraparte masculina nos tiene miedo de que seamos mejores, celos,
de que también escribamos. Es obvio que una relación de esta magnitud vendría con infidelidades por parte de ambas partes, ya que a finales de los 40 y ya con una hija, Octavio Paz mantuvo una relación amorosa con una pintora llamada Bona Tibertelli, mientras que Elena Garro se enamoró de un escritor argentino llamado Adolfo Bioy Casares. En diversas ocasiones, Elena dijo que es el único hombre en el mundo del que se ha enamorado, y que eso fue lo que nunca le perdonó Octavio. La presión por mantenerse en un matrimonio infeliz la llevó a un intento de suicidio en 1947, pero finalmente el matrimonio terminó, se destruyó, en 1959 cuando firmaron el divorcio. Paz muy pocas veces se refirió a su matrimonio. Él no hablaba de esas cosas. Pero muchos estudiosos dicen que hay muchos poemas que pueden albergar este rencor que le tiene a Elena, por obviamente no ser la mujer sumisa que él quiso. Elena sí refirió hasta sus últimos días del rencor que le tenía a Octavio Paz, porque no supo ser ni pareja ni padre. Yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él. En fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Paz. La verdad, una relación completamente terrible e infeliz. Pero volviendo al tema que nos interesa, Elena Garro y el realismo mágico, este es un término que ella no utilizaba. Ella nunca se quiso afiliar, podríamos decir, al movimiento de realismo mágico, aunque varias de sus obras se puedan clasificar como pertenecientes a este movimiento. La autora Gloria Prado, sobre sus conversaciones con Garro, escribe: le enfureció que catalogaran su obra dentro del realismo mágico. Afirmaba que tal cosa no existía ni existió jamás. Su obra, afirmaba, era total y absolutamente realista, sin nada de mágico ni fantástico. Todo lo que en ella aparece fue real, verdadero, ocurrió o había ocurrido tal cual. Hay muchos ires y venires de acuerdo a la opinión que tenía Elena Garro sobre el realismo mágico, por lo que creo que nunca se va a saber su verdadera opinión sobre este movimiento, simplemente porque no la quiso dar. Ella escribía, eran cosas reales, cosas que sucedían, pero hay que entender que también hay como un tinte fantástico en estas obras, por lo que se catalogan como partes del realismo mágico, aunque ella nunca quiso pertenecer. La Semana de los Colores. La Semana de los Colores, publicada en 1964 por Elena Garro, que no he dicho su fecha ni de nacimiento ni de muerte. Nació en 1916 y falleció en 1998. Este libro es una antología de 13 cuentos que se conectan mucho con la temática del realismo mágico. Sus historias suceden en entornos urbanos y rurales por igual. Toca temas como la pobreza, la injusticia social, la corrupción, que se mezclan con paisajes y situaciones completamente llenas de magia. Sus personajes tienen vidas y contextos extraordinarios, normales, cotidianos, y dentro de esa cotidianidad sucede algo que desdibuja la realidad. Los cuentos que vamos a analizar son La Semana de los Colores y La culpa es de los tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas. Tremendo nombre. Con el permiso de ustedes, me voy a hacer un mate. Primer cuento, La Semana de los Colores. A lo largo del cuento, dos niñas, Evita y Lili, nos presentan los días de la semana. Ellas no conciben el paso del tiempo de una manera ordenada, es decir, de lunes a domingo, o de domingo a sábado, depende cuál tomen como primer día de la semana, sino que explican que los días tienden a repetirse y a mostrarse de manera desordenada. Y cito: podían suceder 3 días juntos o 4 lunes seguidos. Podía suceder también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero era una casualidad. Era mucho más probable que del lunes saltáramos bruscamente al viernes y del viernes regresáramos al martes. Ellas van a conocer a los días y son guiadas por su vecino Don Flor, quien les presenta los días y tienen cada uno unas características y un color. Estos rasgos y estos colores son tanto positivo como negativo y está cargado de connotaciones religiosas. Cito: las hizo entrarle un zaguán minúsculo, pintado de color lila.
de allí al patio redondo. Las puertas de los cuartos daban a ese patio y estaban todas cerradas. Cada puerta era de un color distinto. Y tenemos los colores que se dan, que son: domingo es rojo, que significa lujuria y largueza; el sábado es rosa, pereza y castidad; el viernes es morado, orgullo y diligencia; el jueves es naranja, cólera y modestia; el miércoles es verde, envidia y paciencia; el martes amarillo pálido, avaricia y abstinencia; y el lunes es azul, gula y humildad. Para mí los días no tienen estos colores, tienen otros colores. Por ejemplo, el domingo para mí sí es rojo, pero el lunes también. El jueves es verde y el viernes, no sé, pero el jueves es re verde. ¿No les parece? A mí me parece que el jueves es re verde. Y el miércoles es amarilla. Miércoles es amarilla. ¿Por qué me pongo a debatir el color de los días de la semana? Es como los números. ¿No les pasa? O las materias. Tipo, yo cuando hacía lengua, a mí me habían dicho que lengua era azul. Yo lengua la hacía roja, de color rojo. Bueno, no sé. Cada uno con sus cosas. Bueno, La Semana de los Colores es un cuento bastante peculiar en cuanto a la representación y personificación de la semana, que es la que toma protagonismo. El protagonista de este cuento es la semana, básicamente. Esto puede llegar a ser una metáfora, yo lo digo muy flojamente, de que los niños sienten que los días se pasan volando, de que hay semanas que son eternas y días que se pasan volando. Y también porque hay días que son grises o blancos, o sea, anímicamente hablando. Y acá entra en juego ese tema de los niños, que no tienen el manejo del tiempo como lo tendría un adulto. Para ellos el tiempo es, como podríamos decirlo, no sé, infinito. Se pasa muy rápido. Bueno, seguimos. La culpa es de los tlaxcaltecas. Este relato es increíble. En este segundo relato, Elena Garro va a utilizar el realismo mágico como crítica social, política e histórica, y expone el conflicto que se desarrolla entre mestizos e indígenas en México. Como dije anteriormente, una de las características del realismo mágico es comenzar in media res, es decir, ya con una situación, con un problema. Y el cuento empieza así. Nacho oyó que llamaban a la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a insistir, abrió con sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio. Todavía llevaba el traje blanco quemado y sucio de tierra, de sangre. Ya hay un problema. Ya llegó una chica llamada Laura que le está diciendo: no digas nada, por favor guarda silencio, y está llena de sangre. ¿Qué pasó? Ya hay un conflicto. No empieza como, bueno, el lugar, había una vez. No, empieza ya dándote un problema, una situación. En este caso, la protagonista es Laura, quien, al haber estado semanas desaparecida, reaparece en su casa y le cuenta a la cocinera todo lo que ha sucedido. De camino a Guanajuato con su suegra, el coche se quedó, o el auto, se quedó sin gasolina. Mientras su acompañante iba en busca de un mecánico, Laura experimenta un suceso sobrenatural. Se reencuentra con su primo marido, un guerrero indígena del siglo XVI. En este momento la protagonista vive dos vidas en una. En el siglo XVI, Laura es protagonista de la conquista de México por los españoles y se reencuentra con un hombre del pasado que resulta ser su primo marido. Y otra vida que sucede en el siglo XX, que vive con su marido Pablo, que es un controlador y con quien la protagonista no quiere estar. Cito: el tiempo había dado la vuelta completa, como cuando ves una tarjeta postal y luego la vuelves para ver lo que hay escrito atrás. Así llegué al lago de Cuitzeo, hasta la otra niña que fui. La luz produce esas catástrofes, cuando el sol se vuelve blanco y uno está en el mismo centro de sus rayos. Los pensamientos también se vuelven mil puntitos y uno sufre vértigo. Súper hermoso, la verdad que tiene una escritura bellísima. El manejo temporal de la circularidad, otra característica que habíamos visto anteriormente, está muy presente. Laura se ve atrapada en un ir y venir. Los saltos a la larga del relato se dan de una manera sutil. Por ello, el lector tiene que ser activo y atento para no pasar desapercibido este cambio de realidades. Cito: la tarde siguió amoratándose y supe que se me había acabado el tiempo. Si mi primo no volvía, ¿qué sería de mí? Tal vez ya estaba muerto en el combate. No me importó su suerte, y salí de allí a toda carrera perseguida por el miedo. Cuando llegue y me busque, no tuve tiempo de acabar mi pensamiento porque me hallé en el anochecer de la Ciudad de México.
Un taxi me trajo por el periférico. Ahora, Nachita, no le cuentes al señor que me pasé la tarde con mi marido. ¿Vieron el cambio? ¿Vieron cuándo cambió? De un momento a otro y no entendés. Si te perdí, si andás leyendo así nomás, te perdés. No sabes qué está pasando. El tiempo juega con dos realidades. Ella vive pocas horas durante la guerra de la conquista del siglo XVI y cada que vuelve al siglo XX han sucedido cosas durante su ausencia. Es decir, los días siguen transcurriendo sin ella. Cito: el señor Pablo hace ya 10 días que se fue a Acapulco. Se quedó muy flaco con las semanas que duró la investigación, explicó Nachita satisfecha. O sea, el tiempo sigue avanzando y ella no está ahí, no está consciente de lo que está sucediendo, porque está en el siglo XVI, en la conquista de México. Y después cuando vuelve al siglo XX, a saber cuánto tiempo estuvo desaparecida o el tiempo transcurrió sin ella, también sigue transcurriendo el tiempo en el siglo XVI. Increíble. La culpa es de los tlaxcaltecas podría ser tomado como una historia de amor, pero también es una crítica social al papel de los tlaxcaltecas en la historia de México. Y esta es una vívida característica del realismo mágico, que lo estuvimos hablando anteriormente, eso de utilizar situaciones que sucedieron durante, sea cualquier tiempo, pero que haya sucedido en tu país. Y en este cuento, Elena Garro logró describir en este relato la realidad histórica y social de México. Y como conclusión, para cerrar este video, podemos decir que Semana de los Colores en 1964 colocó a la autora en el panorama de la literatura mexicana y también se la considera como pilar de la literatura feminista y del realismo mágico, aunque ella no quería catalogarse así. Más allá si el calificativo está correcto o no, es importante que la literatura de esta mujer trascienda y no quede en el olvido. Bueno, este es el primer video de una serie que quiero subir de temas especiales de investigación que he realizado para la universidad. Yo soy estudiante de licenciatura en letras de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, Argentina. Daba toda la información y principalmente me gustó, me copó la idea de hacer videos, literalmente mis temas de investigación que han sido aprobados en mesa final. Así que muchas gracias por ver, espero tenerte acá en el próximo video y nos encontraremos donde el realismo mágico nos llame.